que tiene que ver con el desarrollo de lo que significa nuestro proyecto de investigación. En ese sentido, vamos a compartir con ustedes esta presentación que tiene que ver con el alcance del estudio y el diseño de la investigación, ¿no? Entonces, aquí tenemos que ver estos 2 puntos y 2 ítems que tienen que ver con el desarrollo de nuestro proyecto. Entonces, como ustedes podrán ver ahí, ¿no? Está nuestro proyecto, y solamente recordando que este es nuestro proyecto. Ya hemos desarrollado todo lo que es la portada, el índice, todo lo que es el capítulo 1, todo lo que es el capítulo 2, y ahora empezamos a desarrollar el capítulo 3, que tiene que ver con el método. Y dentro del método tenemos 2 ítems: alcance del estudio y diseño de la investigación, ¿no? Entonces, y eso es lo que vamos a desarrollar a continuación. Cuando hablamos del alcance del estudio, en realidad tiene que ver qué finalidad persigue la investigación y cuál es su alcance, como su nombre lo indica. Y esto puede ser hasta de 4 tipos, ¿no? Hasta de 4 tipos, o bueno, hasta 4 niveles de alcance, 4 niveles de alcance. El primer alcance es el alcance exploratorio. El segundo alcance es de alcance descriptivo. El tercer tipo es el alcance correlacional. Alcance correlacional. Y el cuarto son los estudios de alcance explicativo, ¿no? Entonces, en realidad, cada uno de ustedes tendrá que explicar aquí en el alcance. Dice: la presente investigación, ¿no? Corresponde a un estudio de alcance descriptivo, de alcance correlacional, de alcance explicativo. Entonces, ya todos están tomando nota. En esta parte del proyecto dicen: el presente proyecto de investigación corresponde, ¿no?, a un estudio de alcance. Entonces, la gran mayoría, de acuerdo a los temas, es correlacional o explicativo. Entonces, hay un primer párrafo donde ustedes dicen claramente cuál es el alcance del estudio, ¿no? El presente proyecto de investigación tendrá, ¿no?, o corresponde a un estudio de alcance correlacional o de alcance explicativo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Duda? Muy bien. Y a continuación de decir cuál es el alcance del estudio, y eso está un párrafo cortito, máximo será dos líneas, hay que describir cuál es el tipo de investigación que vamos a desarrollar, ¿no? Pero volviendo a lo anterior, al alcance, vamos a ver, eso está creo aquí, muy bien. Entonces, ¿cuándo es que se dice que es de alcance
correlacional, ¿no? Cuando trata de establecer relación entre dos o más variables. Y usualmente eso corresponde, ¿no? Corresponde a lo que significa los estudios transversales analíticos, como luego lo vamos a ver. En cambio, los estudios de alcance explicativo tratan de establecer relaciones como factores de riesgo, pero asociados a estudios analíticos, ya sea casos o controles o estudios de cohorte. Por eso es que vamos a ver a continuación el tipo de investigación. El tipo de investigación de salud, existen muchas clasificaciones. Les voy a dar una de las que son más reconocidas y a la vez más simples. Por cierto, en el alcance exploratorio tiene que ver con los estudios, si se quiere, los estudios piloto que hablábamos, ¿no? Es un alcance exploratorio, pero en este caso no corresponde, porque el proyecto en sí o el alcance va a ser correlacional o el alcance va a ser, ¿no?, de carácter explicativo. Muy bien. Entonces, ahora, ese es el primer párrafo, ¿no? Lo que corresponde es decir, dentro del alcance, qué tipo de investigación vamos a desarrollar. Y ese tipo puede ser, miren, transversal, analítico, clínico experimentales, ¿sí? Algunos a eso también le llaman cuasi experimentales, ¿correcto? Cuasi experimentales. Ok. Y entre los clínicos experimentales o cuasi experimentales tenemos los ensayos clínicos controlados, pues los estudios de procedimiento diagnóstico. Bien. Luego los experimentales propiamente dicho, y hay una categoría que algunos le llaman operacional, que también en algunas otras clasificaciones ingresa como cuasi experimental. Pero lo que nos interesa es esto de aquí, transversal. Y el estudio transversal, como ustedes van a exponer la próxima semana, puede ser de dos tipos: transversal descriptivo y transversal analítico. La mayoría está haciendo o transversal analítico, ¿correcto?, o está haciendo un estudio casos y controles. Y algunos de ustedes está haciendo un transversal descriptivo. Creo que el transversal descriptivo es en 2 o 3 casos puntuales. Uno de ellos tiene que ver con este síndrome inflamatorio en niños, ¿no? Pero la gran mayoría está haciendo transversal analítico o está haciendo un estudio analítico del tipo casos y controles.
Hay algunos casos en los cuales van a tener que definir si van a hacer un transversal analítico o es mejor que hagan un casos y controles. Eso ya debe estar claro para la siguiente sesión, ¿no? En donde vamos a hacer la exposición. Un transversal descriptivo es como su nombre lo indica. Solamente describe los hechos o fenómenos. Describe la frecuencia de un fenómeno y describe su comportamiento en tiempo, espacio y persona. En cambio, un transversal analítico trata de establecer primeras formas de relación o asociación, ¿no? A esto también algunos autores le llaman estudios de carácter correlacional. Esto para estar acorde con los términos que plantea, ¿no?, el esquema que nos han planteado. Y dentro de los analíticos tenemos los de casos y controles y los de cohortes. Me parece que en algún caso particular por ahí hay alguien que también quiere hacer un estudio de cohortes. Pero en todo caso corresponde a los estudios de tipo analítico. Entonces vamos a ver. Como fuese el caso, en esta parte tienen que escribir, a ver. Ok. Entonces, operativamente tienen que decir el presente proyecto de investigación, ¿no? Se desarrolla, en el presente trabajo o en el presente proyecto de investigación se desarrollará un estudio de alcance y le ponen correlacional o estudio de alcance explicativo. Hasta ahí el primer párrafo, ¿no? Luego de eso, ¿no?, van a decir el tipo de investigación. Y ya en el segundo párrafo van a decir el tipo de investigación. Y tienen que decir qué tipo de investigación es. Y ahí sí tienen que decir, es un estudio transversal descriptivo, es un estudio transversal analítico, o si quieren transversal correlacional, o es un estudio analítico del tipo casos y controles, o es un estudio analítico del tipo cohortes. ¿Preguntas? No hay preguntas. No se olviden que cualquier cosa es mejor que pregunten si es que no se está entendiendo, ¿no? No se trata de decir hoy, muy bien, entonces voy a entender que está clara la cosa. Pero ese es el segundo párrafo, donde dicen qué tipo de investigación van a desarrollar. El tercer párrafo tiene que describir, por ejemplo, si alguien dijo, ¿no?, el presente, o sea, se desarrollará una investigación de tipo tal, ¿no? Se desarrollará una investigación del tipo transversal descriptivo, ¿sí? Eso ya dijeron en el segundo párrafo. O dijo transversal analítico, o dijo analítico del tipo casos y controles. Lo que haya dicho, en el tercer párrafo, tiene que describir desde la teoría, ojo, tiene que describir desde la teoría, desde el conocimiento sólido, qué es un transversal descriptivo, qué es un transversal analítico, qué es un analítico del tipo casos y controles, o sea, qué es un casos y controles, o qué es un estudio de cohortes. Desde la teoría, desde el conocimiento sólido. ¿Y eso qué significa? Que este párrafo va a tener una referencia bibliográfica.
no me vayan a ir pues a la RAE, ¿no? O sea, a la Real Academia Española, no, no, no. Tienen que ir a un libro de investigación y en lo posible un libro de investigación epidemiológica para describir ese tipo desde un punto de vista conceptual, desde el conocimiento sólido. ¿A qué se llama transversal descriptivo? ¿A qué se llama transversal analítico? ¿O a qué se llama casos y controles? ¿O a qué se llama cohortes? Y el cuarto párrafo corresponde a ejemplificar, le llamo, a ejemplificar en base al estudio que uno va a desarrollar, va a ejemplificar lo que dice la teoría, es decir, lo que dice el párrafo 3. ¿Preguntas? Doctor, un favor. No sé si podría brindarnos ejemplos de un estudio analítico correlacional y de un caso control. Tengo dudas respecto a ello. No sabría diferenciarlos bien, doctor. Por favor. ¿Cómo, a ver, cómo, cuál es el Es, estudio? o sea, unos ejemplos, ¿no? O qué estudio tendría que, o sea, No, qué vamos a modelo ver. tendría. Cada quien tiene que saber, Julio, qué tipo de estudio va a desarrollar, pues. A ver, para que no entre usted con el síndrome EASY, Julio. A ver, ¿cuál es su estudio? Háganos recordar. No, sí, es que solo era porque, bueno, se supone No, que. Ah, ok, es que es listo. mejor. No, no te Listo. Sí, preocupes, sí, por no, eso. perdón, doctor. Es procalcitonina como predictor de lesión renal aguda, doctor, en pacientes con COVID. Procalcitonina, ¿cómo? Como predictor de lesión renal aguda. Ok, factores predictores, ¿no es cierto? Sí, doctor. Entonces, ¿qué tipo de estudio piensas hacer tú? A ver, de lo que ya has leído. Sí, doctor. Respecto a todos mis antecedentes, bueno, todos mencionaban, ¿no? Que usaban el caso control, ¿no? Y eso tenía una duda, ¿no, doctor? Porque se supone que un correlacional analítico también es lo que busco, ¿no? Asociar procalcitonina con lesión renal aguda. Y en un caso control también se busca eso, ¿no? Asociar una variable con otra, ¿no, doctor? Y esa era mi duda, Ok, doctor. ok, ¿Cuál es el mejor escenario para elegir un respectivo estudio? Por favor, doctor. muy bien, muy bien. Usualmente un estudio como el que pretendes hacer, Julio, corresponde al estudio casos y controles o corresponde incluso a la de la prueba diagnóstica, idealmente, ¿no? Pero como factor predictor, en realidad, si estamos hablando como factor predictor, estamos hablando de un caso sí, controles. Pero por eso nuevamente, pero si vas a calcular, o sea, es que lo que pasa es que hay dos cosas ahí. Vas a calcular si realmente es un factor predictor o vas a calcular sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo o negativo. ¿Qué es lo que vas a hacer, Julio? Bueno, sería calcular su función como predictor, doctor, ¿no? Eso No, es por el eso, problema general no por eso. que ¿Qué vas a planteo. establecer? ¿Si hay o no relación? ¿O vas a calcular la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo o negativo de la calcitonina? Inicialmente tenía planeado solo esto, o sea, la fuerza de asociación, ¿no? Ya, Y luego, y como el estudio de base también que tomé, hicieron el análisis de sensibilidad y especificidad, y las curvas ROC también mencioné, entonces no sabía cómo ponerlo eso, doctor, tampoco. Tenía una duda en ese aspecto. ok, muy bien. Vamos a definirlo, pero tú tienes que terminar de definir o es un casos y controles o es procedimientos diagnósticos. Entonces, pueden ser estudios complementarios, pero cuál va a pesar más, eso lo tienes que decidir tú. ¿Sí? Ahora, uh, no voy a dar un ejemplo exactamente de cada uno de estos. ¿Por qué? Porque va a ser motivo de exposición de ustedes. El próximo lunes, ¿sí? Nos toca el lunes, ¿verdad, Julio? ¿O Sí, martes? doctor, lunes de Lunes, 6 a 8. lunes. Ok.
tienen que exponer sobre estudios transversales, ¿correcto? Y luego, el día jueves, tendrían que exponer sobre casos y controles, aprovechando que mañana es feriado. Entonces, ahí ustedes van a terminar definiendo qué es un transversal o qué es un casos y controles. Y en el caso tuyo, además, tendrías que revisar un estudio de prueba diagnóstica. ¿Correcto? No se trata de que yo les diga es así, no. Ustedes tienen que decidir y encontrar cuál es el diseño exacto para el cual van a hacer. Después de que hagamos transversal y casos y controles, podemos retomar y volver a la pregunta que me has hecho, Julio. ¿Correcto? Ok, doctor, muchas gracias. Lo que yo trato de establecer aquí básicamente, ¿sí? Es un poco, vamos a ver, cómo ustedes van a escribir estas partes. No vamos a todavía a ver digamos, si se quiere, la investigación y el tipo propiamente dicho, ¿no? Entonces, déjenme ver aquí. Aquí tengo algo que mostrarles. A ver. Déjenme. Vamos a ver. Ok. Muy bien. Ya se aprecia, ¿verdad? Mayra, ¿está Mayra? Ok, sí se ve. Ok, muy bien. Entonces, ahí está el cóndor que algunos todavía extrañan. Bueno, pero ya eso está en el olvido en este momento. Entonces, vamos a ir a esta parte. Y esto todavía está con el esquema anterior, pero igual lo vamos a... Ok. Ahora ya no es... No, se está viendo mi PowerPoint. No se mueve de tipos de investigación. Sí, qué raro. Sí se ve el Word. Se ve, O doctor. entonces es internet. Sí, el Word. Word. A ver, Es mayoría. internet entonces, doctor. Sí, sí, es el internet. No te preocupes. Con calma. Tranquilidad en el barrio chino. Entonces, capítulo 3, ¿sí? Y ahora se llama solo métodos, ¿no es cierto? Antes era métodos de investigación. Ahora solo es, incluso creo que es método nomás, ¿no? A ver si alguien me ayuda ahí. Ajá. Método, ¿no? Ni siquiera es método, sino ahora es método. Ok. Y antes hablábamos del tipo de investigación y hablamos del diseño. Ahora hablamos alcance de la investigación. El corrector de lenguaje, ya está. Y también aquí su acento. Muy bien. Entonces, lo que va a haber, hemos dicho, es que, ¿no? El alcance del presente estudio será, ¿no? El alcance del presente. Es otra forma, les he dicho otra cosa, entonces hay diferentes formas, ¿no? Si quieres, como le hemos dicho, ¿no? El presente proyecto, la presente investigación, ya no proyecto. La presente investigación, ¿no? Tendrá un, ¿no? Corresponderá, digamos, ¿no? Para que esté mejor ahí. Corresponderá a
un estudio de alcance hablando en función de la mayoría, ¿no? Si hay alguien que tiene otro, lo colocará lo que corresponda. Entonces, la gran mayoría va a ser correlacional o será explicativo. No va a haber otra. Para la gran mayoría. Si hay otro, será pues lo que corresponda. Pero en general van a ser estos dos. Muy bien, estamos en tamaño de letra 11, le vamos a poner 12. No se olviden que antes utilizábamos el Arial, por eso usted está en Arial. Ustedes tienen que hacerlo en Times New Roman. De alcance correlacional o de alcance explicativo. Pero en algunos casos va a ser de alcance descriptivo. ¿Quién está haciendo síndrome inflamatorio? Niños. No está ahí. La persona que va a hacer síndrome inflamatorio, creo es Tatiana. Tatiana está ahí. Sí, doctor. Usted va a hacer el síndrome inflamatorio en niños, ¿verdad? No, me estoy equivocando. Sí, doctor, el síndrome multisistémico inflamatorio. Ok. Entonces, la pregunta corresponderá a un estudio de alcance descriptivo. Hasta ahí y solucionado. Los que van a hacer de correlación o establecer relaciones, pero van a hacer un transversal, es correlacional. Y si va a hacer casos o controles o corte, dirá, es el estudio de alcance explicativo. Punto. Es el primer párrafo. ¿Correcto? El segundo párrafo, como lo dijimos anteriormente, el segundo párrafo, es decir, ¿qué tipo de estudio va a ser? En este caso, está diciendo que va a ser un estudio transversal analítico. En el caso de Tatiana dirá, es un transversal descriptivo. Y el que va a hacer un estudio casos y controles dirá, se realizará un estudio, ¿no? Dirá, un estudio analítico. El tipo, casos y controles. O puede ser un estudio analítico del tipo cohortes. Pero no solo va a decir el tipo de estudio que van a decir. Tienen que describir la población en estudio en tiempo, espacio y persona. ¿Sí? En este caso, en gestantes que acuden al Hospital Regional del Cusco para su control prenatal durante el mes de noviembre del año 2019. No para el mes, ¿no? Pero bueno, es un problema de redacción. Pero lo cierto que en esto que estamos mostrando aquí, estamos describiendo la ubicación del estudio en tiempo, espacio y persona. Tiempo, noviembre del 2019. Está de más decir año, porque el 2019 es un año, entonces se borra. Tiempo, espacio, Hospital Regional del Cusco. Persona, gestantes. Ya, muy bien.
ya decidí que voy a hacer un estudio transversal analítico, ¿correcto? O voy a hacer descriptivo, o analítico casos y controles, o analítico cohortes. En este caso, transversal analítico. Desde la teoría, voy a decir qué es un estudio transversal analítico. Y aquí está la definición del transversal analítico y ahí está su referencia. ¿De dónde ha sacado esa definición? Ya saben, ese es el tercer párrafo. Y el cuarto párrafo dice en qué va a consistir el estudio y lo va a ejemplificar. Este era un estudio de factores de riesgo asociados a la depresión en gestantes. Y entonces aquí dice, el estudio, esa coma está de más, es transversal analítico, ¿sí? ¿Por qué? Medirá la prevalencia de depresión durante el embarazo y simultáneamente medirá los factores asociados a la depresión durante el embarazo en gestantes que acuden al hospital, a su control prenatal en el Hospital Regional del Cusco 2019. Entonces, ejemplifican, pero luego también lo definen y lo ubican en tiempo, espacio y persona. Y lo mismo si el estudio es descriptivo o el estudio es casos y controles. Preguntas hasta ahí. Entonces, no se olviden, esta parte tiene 4 ítems. El alcance. De hecho, que un estudio transversal analítico corresponde a un alcance correlacional. Si el alcance fuese descriptivo, el estudio sería netamente transversal descriptivo, ¿sí? Y si el estudio sea explicativo, ¿no? El tipo de estudio corresponde al analítico del tipo casos y controles o al analítico, y entonces esto tendría que ser así, con rojito, para que haya una correspondencia. ¿Preguntas? No hay. Muy bien. Entonces, pues no se olviden que esta parte tiene 4 párrafos. No 2, no 1, no 3, 4. Para que se diferencie las 4 partes que estamos mencionando que debe tener. Si lo presentan así, no van a tener dificultades cuando el jurado dictaminante evalúe su proyecto de investigación. Para los que hacen netamente alcance descriptivo, como el de Tatiana, el tipo es transversal descriptivo. Muy bien. Y todo lo demás tendrá que hacer por analogía como hemos explicado. Vamos a continuar con la presentación y se me ha escapado dónde está. Wow, a ver. Ok. A ver qué está pasando aquí. No lo ubico.
¿Ok? Entonces, ya hemos visto el alcance del estudio. Y donde además del alcance vamos a decir qué tipo de investigación vamos a desarrollar. Lo que viene es el 3.2, diseño de la investigación. Muy bien. Y en el diseño solo hay dos posibilidades. O que pongamos observacional o experimental. Observacional y experimental. ¿Correcto? También a este observacional, algunos autores le llaman no experimental. Pero poner experimental y no experimental es como una negación, ¿no? ¿Por qué se llama observacional y por qué se llama experimental? Observacional es porque el investigador lo único que hace, digamos, no es lo único, lo que hace en realidad es observar los hechos o fenómenos que están ocurriendo en la naturaleza, en la realidad. Por ejemplo, cuando van a ver a los niños y cómo se comporta, qué signos y síntomas tiene un niño que tiene el síndrome inflamatorio con COVID, si dice cómo están sus pruebas laboratoriales, etcétera, lo único que estamos haciendo es observar lo que está ocurriendo en la naturaleza, en la realidad. Cuando hago un estudio de casos y controles, igual, solamente estoy observando, estoy midiendo, estoy observando y estoy midiendo aquello que de manera natural el investigador no participa en el proceso. Y entonces, bajo esa lógica, creo que la gran mayoría tiene que decir que su estudio será de tipo observacional. ¿Sí? Ahora, si en algún momento el profesor no maneja eso y maneja no experimental, le pone no, pero al final significa lo mismo. Pero técnicamente se ve mejor que sea, que digamos que es observacional. ¿Sí? Que es observacional. Y cuando hay diseños, hay esquemas que uno presenta. Y voy a ir nuevamente a la presentación y al ejemplo. Vamos a ver. Entonces, muy bien. ¿Se está apreciando? Sí, doctor. Ok. Tienen que decir, se va a realizar un estudio de diseño observacional. Creo que la gran mayoría. Tal vez el de Julio Arón podría ser un experimental. En realidad, si va a ser un estudio de prueba diagnóstica, entonces sería un estudio cuasi experimental, pero el cuasi experimental corresponde al experimental propiamente dicho. ¿Correcto? Pero lo que está faltando aquí es ubicar el estudio en tiempo, espacio y persona. Eso está faltando aquí. Y si ya escribió algo de eso aquí, lo que puede hacer es copiar esto y lo pone abajo. ¿Sí? Pero aquí lo que está faltando es ubicar el diseño. Ubicar el diseño en realidad.
¿no? En las gestantes que acuden al Hospital Regional del Cusco para su control pleno durante el mes de noviembre del 2019. ¿Correcto? Ese es el primer párrafo. El segundo párrafo es que ustedes, desde el punto de vista teórico-conceptual, tienen que decir que es un diseño observacional. O sea, tienen que plantear una definición. No estoy diciendo desarrollo, definición. Y nuevamente tienen que coger un texto, un libro, de donde saquen esa definición. Primer párrafo, decir qué diseño. Luego, desde el punto de vista teórico-conceptual, decir en qué consiste ese diseño. Y finalmente tienen que esquematizar y ejemplificar el diseño de investigación que van a desarrollar, pero a través de un esquema. En este caso, por ejemplo, este esquema corresponde a un estudio transversal analítico. ¿Y cuál es el estudio? El estudio corresponde a un estudio transversal analítico donde es factores asociados a la depresión en gestantes. Entonces, miren, dice que el estudio va a empezar en las gestantes, a quienes se ha seleccionado que van a ingresar al estudio. Aquí lo que está faltando es una flechita. Y vea usted, la diferencia es que tiene líneas entrecortadas. ¿Eso qué significa? Dice que a este grupo de gestantes, wow, algo ha pasado aquí, ahí está. Hemos agregado esto de aquí. Vamos a bajarlo más abajo para que se aprecie bien qué se trata de explicar con este diseño y con este esquema. Entonces, a este grupo de gestantes se les va a aplicar el test de depresión. Y esta es una flechita, o sea, le falta ahí la flechita. Producto de aplicar el test de depresión a las gestantes que van a ingresar al estudio, se va a dividir las gestantes en dos grupos: gestantes con depresión, gestantes sin depresión. ¿Sí? Si quiere, coloca. ¿Ok? Y una vez que uno tiene dos grupos con depresión y depresión, uno, ¿no?, establece, por ejemplo, como son varios factores aquí, le han puesto el factor de si planificaba o no, si el embarazo fue o no planificado. Y entonces se les pregunta a cada gestante, con o sin depresión, si el embarazo estuvo o no estuvo planificado. Producto del cual va a haber dos grupos que planificaron y que estaban deprimidas, y que no planificaron y que estaban deprimidas, que no estaban deprimidas, que planificaron, y que no estaban deprimidas y que no tuvieron planificación. Y aquí, por ejemplo, está faltando esta flechita exactamente, bien clara. No se olviden que son líneas puntiagudas. Es una forma de esquematizar el tipo de investigación que uno va a desarrollar. Por lo tanto, hasta ahí sería lo que significa tanto lo que corresponde al alcance de la investigación como al diseño.
¿no? De hecho, que cuando si una persona va a hacer un alcance descriptivo, tendrá que leer bien y tendrá en su memoria qué es un transversal descriptivo y en qué consiste un diseño observacional, porque le pueden preguntar, ¿por qué usted dice que este diseño es observacional? Y la respuesta es observacional porque de acuerdo al tipo de estudio que voy a desarrollar, básicamente lo que vamos a hacer es observar los hechos o fenómenos que ocurren en la naturaleza. No va a haber una participación de parte del investigador, porque esa es la diferencia con el experimental. En el experimental, a diferencia de la observacional, es que en el experimental el investigador, ¿no?, manipula las variables en estudio. En cambio, el otro solamente observa los hechos o fenómenos, observa las variables en estudio. Entonces, conceptualmente tienen que saber, porque de hecho esa es una pregunta que usualmente se les hace, ¿no? ¿Por qué dice que es exploratorio? ¿Por qué dice que es correlacional? ¿Por qué le dice que es explicativo? ¿Por qué dice tipo transversal analítico? ¿Por qué casos y controles? Entonces, si es posible, miren, desde ahora podría tener esa respuesta, ¿no?, para su exposición de su tesis, porque usualmente, casi siempre uno de los jurados pregunta eso. Entonces, lo que quieren es evaluar si realmente sabe de lo que está hablando cuando ha escrito lo que escribió en el proyecto. Preguntas. Muy bien. Entiendo que hay claridad en lo que se ha mencionado. Vamos de acuerdo a ver, vamos a ver nuestro esquema. Aquí está. Muy bien. Lo que vamos a hacer luego conmigo es todo el tema de población y muestra. Y eso incluye el cálculo del tamaño muestral. Entonces, yo les voy a alcanzar un pequeño formato donde ustedes me tienen que alcanzar, a lo que significa un resultado de un estudio previo. Sobre todo, para quienes van a hacer transversal analítico, o van a hacer casos y controles, o van a hacer cohortes. Y vamos a utilizar el programa estadístico llamado EpiInfo. El EpiInfo es un programa estadístico creado, si se quiere, por el Centro de Prevención y Control de Enfermedades de los Estados Unidos, la máxima instancia en investigación epidemiológica a nivel mundial. Y vamos conmigo a ver este tema. A ver, déjenme ver aquí si tengo a la mano. A ver. Vamos a hacer un paréntesis de unos minutos para reiniciar la sesión, de tal manera que me dé un tiempo para poder ubicar esto que les estoy mencionando. Reiniciamos nuestra sesión a las 19:30.
Está bien, doctor. Aquí estoy.
Bien, buenas noches con todos. Vamos a reiniciar la sesión en esta parte final. Bien, como la gran mayoría de estudios va a ser un transversal analítico o un casos y controles, ¿no? Cuando digo transversal analítico, casos y controles, bueno, los de casos y controles lo tienen claro, ¿no? Pero los transversales analíticos son estos estudios donde establecen relaciones, ¿no? Por ejemplo, si no hace casos y controles, dicen factores asociados. A ver, Bremel. ¿Está Bremel ahí? Doctor, buenas noches. Muy bien. ¿Usted qué va a hacer? ¿Va a hacer casos y controles o un transversal analítico? Doctor, casos y controles, doctor. Ok, entonces en el caso de Bremel, casos y controles. ¿Alguien que va a ser transversal analítico? Rápido. Nadie, toda la mayoría va a ser transversal analítico. Deme un ejemplo, para de una vez ponerlo aquí en el ejemplo, pues para que ya... ¿Qué dice Gabriela Milagros? A ver. Doctor, buenas noches. A ver, Todavía dígame. Todavía Sí, no pero, estaba segura en hacer transversal sí, o casos y controles. pero dígame su título de investigación, Gabriela. Factores asociados a la mortalidad en pacientes con COVID en la unidad de cuidados intensivos en el Hospital Regional del Cusco. Ok. El profesor, no tanto, el profesor podría sugerirle, no más que sugerirle, porque sugerencia es una... Pienso que bajo ese diseño tiene que tener claridad y tal vez lo más apropiado y para que salga mejor va a ser un caso y controles. No tenga miedo. No es... Finalmente va a utilizar el mismo esquema. Pero vamos a ver. Nadie se anima a compartir su estudio transversal analítico, netamente. Bueno, trabajaremos con... A ver, ¿alguien? Nadie. Tan tímidos o temidos. Muy bien, vamos a ver. Estamos guardando aquí algo. Muy bien. Entonces, Gabriela, ¿me escucha por ahí? Sí, doctor. Ok. Usted tiene 10 estudios previos, ¿correcto? Sí, doctor. Entonces, usted tiene que escoger un estudio, el que más se parezca a lo que usted va a hacer. Cuando digo que se más parezca es porque estudia más variables, está más relacionado a lo que usted va a hacer. Y sobre todo también es el que se ha hecho, por ejemplo, en un lugar más cercano, ¿no? Si usted tiene uno de Dinamarca y uno tiene de Cajamarca, ambos terminan en marca, pero ¿cuál es el que más se aproxima a su realidad? Será el de Cajamarca, ¿sí? Y entonces, de ese estudio, de esa referencia bibliográfica que se supone que está en sus estudios previos, tiene que colocar aquí el título de esa investigación, ¿no? Supongamos, factores, lo que diga, pues, ¿no? El título de esa investigación. Pero, terminando el título, tiene que poner la referencia bibliográfica. Lo está apreciando Gabriela, ¿verdad? Sí, doctor. Ok. Entonces, ese estudio, independientemente, tiene que ver con factores de riesgo o factores asociados a la mortalidad por COVID, ¿cierto? ¿Sí? Entonces aquí, mortalidad por COVID-19, ¿sí? ¿No? Dígame, Gabriela, de su estudio que va a desarrollar, tiene varios factores que va a estudiar. Dígame 2 o 3 de los más importantes, los que se han encontrado que tienen más relación.
La comorbilidad, doctor. Ok. Entonces, pero podríamos poner con diabetes, ¿sí? Mejor. Algo más específico, ¿sí? Entonces, de hecho, en ese estudio que han desarrollado, probablemente no solo sea con comorbilidad, sino con diabetes, sin diabetes, con hipertensión y sin hipertensión, ¿cierto? Muy bien. Entonces, en ese artículo, en esa tesis, o de donde usted tiene esta referencia, tiene que sacar esta información. A veces no siempre está la tablita tetracórica como tal. Como ustedes han visto muchas veces, la información de estos datos de A, B, C y D está más bien de manera horizontal. O a veces solamente está el dato de A y C. Y también tienen el dato de aquí. Entonces, si el estudio tiene A, B, C y D, o sea, pero está presentado de otra forma, lo que tiene que hacer es la tablita tetracórica. Si solamente está A y C, pero también a la vez está el dato de aquí, entonces pueden reconstruir la tabla tetracórica. Es un ejercicio de carácter aritmético. Entonces completarán cuánto es A más B cuánto es C más D y cuánto es A. Por ejemplo, en casos y controles, esto corresponde a los casos y esto corresponde a los controles. Y el estudio dice tantos casos y tantos controles. Y ya está. La cosa es que todo esto tiene que estar con números. Y finalmente esto es A más B más C más D. Muy bien. Entonces todo esto tiene que estar llenado con números. Wow. Eso creo que está aquí. Entonces todo eso tiene que estar con números. No se olviden, coloquen el título, la referencia de donde están sacando esta información y usualmente va a haber el dato del OR o de la razón de prevalencia. Este es un número que yo le he puesto, pero tienen que poner el número que está en el estudio, o sea, los datos que están en el estudio para esa variable. Usualmente se hace para una variable, para una de las variables de mayor interés a una de las variables porque está estudiando factores asociados. Supongamos que alguien solamente va a hacer diabetes y su relación con la muerte. Creo que hay alguien que va a hacer eso. O sobrepeso, obesidad con la muerte. O sobrepeso, obesidad con hospitalización o ingreso a UCI. Igual. Entonces, en ese caso, también me tiene que presentar esto. Y aquí pone la fuente, pues, ¿no? La referencia bibliográfica, ¿no? Cómo está esta hojita me tiene que alcanzar a través de la delegada para la próxima semana, para el día miércoles. ¿Por qué? Basados en esto, es que vamos a
enseñar el cálculo de tamaño muestral para los estudios transversal analítico, casos y controles. Los descriptivos no es mucho problema, hay que utilizar y hay que tener el valor de P y Q y un cálculo de la población total, básicamente. En este caso vamos a utilizar el EPINFO para los estudios transversales analíticos y para los estudios casos y controles. Si hay otro tipo de investigación, se tendrá que buscar la fórmula que corresponda a ese tipo de estudios. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Doctor, Sí, dígame, lo escucho. en el caso de que los estudios, el estudio caso y control, el más cercano es el de China, porque en mi caso, los más cercanos solo hicieron revisión bibliográfica, doctor, que sería el del Perú, ¿no? ¿Cuál es su estudio, Bremer? Factores asociados a daño hepático en pacientes hospitalizados con COVID-19, doctor. Ok, primero tiene que estar seguro si solo se ha hecho ahí. 2, si no hay, tendrá que utilizar ese. Ya está. Ya, doctor, muchas gracias. Claro. ¿Alguien más? Doctor, Sí, dígame, Paul Rodrigo. en caso de los descriptivos, ¿dónde entendí bien cómo íbamos a hacer? ¿Cuál es para que no le dé el síndrome ICI, cuál es su estudio, Paul? Las condiciones de referencias de emergencias obstétricas. Ok. Ya, en esa descripción, ¿qué variable es la más importante? La variable son las Usted referencias. tiene varias variables que usted va a referir, ¿correcto? Sí, las variables de estudio. Por eso, ¿cuál de esas variables es la más, o cuáles son las variables más importantes que usted va a describir? Manejo de referencias de hemorragias, de hipertensión. No le he dicho qué cosa refieren, qué variables. Porque usted va a chequear si las variables, o no, usted va a chequear si las condiciones de la referencia son apropiadas o no son apropiadas, ¿correcto? Sí, doctor. En ciertas patologías. Entonces, dentro de eso, ¿qué variables son las más importantes? Dígame una, a ver. La presencia de 2 vías periféricas. Ok, pues supongo que habrá algún estudio donde diga cuál es la presencia, donde la presencia de 2 vías periféricas y cuál es el valor que tienen en este estudio. ¿Sí? Lo dice, el 34% de los pacientes referidos tenían 2 llaves periféricas. Eso se convierte en su P, valor de P. ¿Sí? ¿Se acuerda o no de estadística? Valor de P y Q cuando le hicieron la fórmula general de tamaño de muestra. No, doctor. Tiene que revisar. No, doctor. ¿Ya? Pero solamente saber la frecuencia, el porcentaje. O sea, se supone que en algún estudio previo hay, ¿no?, la descripción respecto a esta característica, a esa variable. ¿Qué porcentaje de los pacientes tenían doble llave periférica? Dice 34, que se convierte en su valor de P. Y el Q es la diferencia para que se complete a 1. Pero revísenlo nomás para que tengan claro. Ya, doctor. Gracias. Claro. Ok. Claro, no le puedo hablar con su papá o sobre todo con su mamá para que le busque ese libro, ¿no? Porque que tal vez si le pido de redacción del quinto de primaria, si su mamá lo tiene con seguridad. Pero ya como estudiante supongo que ya no le ha guardado sus cuadernos, ¿no? Lo que tiene que hacer es revisar. Pero es sencillo, como lo estoy diciendo, ¿no?, en los términos que le estoy hablando, ¿no? ¿Sí? Y eso es para todos, ¿ah? O sea, los que van a ser netamente descriptivos, ¿cuál es la frecuencia de una de las variables que va a describir? Entonces, Paul Rodrigo va a describir cuáles son las condiciones o características en las cuales son referidos. Y Paul apunta a que las condiciones
condiciones no siempre son las más apropiadas, ¿no? Idealmente el 100% de los pacientes debería tener su vía de 2 llaves, ¿no es cierto? La realidad nos dice que no todos vienen con vía de 2 llaves. La pregunta es, en uno de los estudios, ¿qué porcentaje de los pacientes tenían vía de 2 llaves? Eso se convierte en el valor de P. Y el Q es la diferencia de 1. Y ya está. Y para ello se utiliza la fórmula general con ajuste a tamaño poblacional. Ahí no hay mucha dificultad. ¿Alguien más? Nadie más. Muy bien, jóvenes. Eso ha sido todo por el día de hoy. Tienen que preparar las presentaciones. Y vamos a ver, el día de mañana, viernes 8 de octubre, día que se conmemora, ¿qué cosa se conmemora mañana, Paul Rodrigo? Doctor. ¿Qué se conmemora el 8 de octubre? No sé, doctor. ¡Wow! Combate de Angamos. ¿Qué cosa, Maricielo? Combate de Angamos. El que combate de Angamos. ¿Cuál es nuestro héroe máximo del combate de Angamos? Miguel Grau. Miguel. Por eso hay una máxima, Paul. El que solo medicina sabe, ni medicina sabe. ¿No? O sea, no puede ser que uno no pueda saber qué pasa con el 8, ¿no? Y entonces no solo hay que estudiar medicina, hay que saber qué pasa con la realidad, hay que cultivar algún arte, alguna otra cosa más, ¿no? Porque tenemos que ser médicos integrales. Muy bien. Entonces, el día de mañana, yo dispongo tiempo de 9 a 1. Por lo tanto, voy a pedirle a la delegada para que un primer grupo, de 9 a 1, 9 a 1, puedo trabajar con 4 grupos mañana. Entonces, a través de la delegada se inscriben un grupo a las 9, otro grupo a las 10, 11 y 12. Y si va a haber algún retraso, nos vamos hasta la 1, ¿no? Y se inscriben. Y mañana les voy a decir en qué otro momento dispongo. ¿Cuántos grupos somos, Cianet? No está Cianet, nos ha abandonado. ¿Alguien tiene ese dato? Camilo. Doctor, ¿qué dijo de respecto a mañana? ¿Cuántos grupos somos? Somos 7 grupos. 7 grupos, ya. Mañana vamos a trabajar con 4 grupos. Inscríbanse con Cianet. Y si en algún momento no se ponen de acuerdo, será el sorteo quien determine los horarios de quienes ingresan. Un grupo a las 9, otro grupo a las 10, otro a las 11 y otro a las 12. ¿Ya? Para revisar los proyectos de investigación. Y aprovechen para revisar su presentación del día lunes, que son encuestas transversales. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? Ok, si no hay más, that's all. Eso es todo por el día de hoy. Pueden ir en paz, que la fuerza los acompañe. Hasta mañana. Gracias, doctor. Buenas noches.